Telereportaje. Hablemos de la incidencia sísmica de Tabasco. Son las 7 de la mañana, 55 minutos. En la línea telefónica saludo al ingeniero José Luis Hernández de ESA, que es miembro del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil AC. Ingeniero, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Un gusto saludarte. Un saludo a todos por allá. Gracias, ingeniero. Importante el tema en los últimos años. Nos ha sorprendido porque Tabasco por lo menos no se le consideraba como zona sísmica. Sin embargo, pues continuamente se están presentando estos fenómenos. ¿A qué se debe esta incidencia sísmica en la entidad, ingeniero? Bueno, pues es producto de que nuestra tierra está viva. No tiene, al menos en lo que entendemos con la información que hay en este momento disponible, no tiene que ver con que se incremente en un momento dado. Primero, que ha cambiado la percepción. Ahora nos damos cuenta muy rápido, porque si alguien se entera rápidamente, esto corre por las redes y en los noticieros y lo sabemos muy rápido. Siempre ha temblado en Tabasco. Lo que sucede también es que estos fenómenos se relacionan a la actividad sísmica de otros estados, de las colindancias. A los vecinos chiapanecos, pues ya sabemos que les tiembla muchísimo en Guatemala, pero también hay muchos sismos cercanos en Veracruz, en la región del Istmo, en el Golfo mismo de México, en donde hay muchísima actividad. Entonces esto tiene que ver con una mejor percepción, con que antes no se consideraba que la opinión o que lo que decían los ciudadanos fuera tan importante, porque era muy regional. Entonces sí ha temblado siempre. Ahora los percibimos más, ahora le prestamos más atención y sobre todo ha habido agentes detonantes de esto, que son los últimos sismos, sobre todo los sismos chiapanecos, los sismos del Istmo, que nos han influenciado necesariamente. Ahora, tampoco podemos ser tan concluyentes de decir que no va a temblar o que va a temblar muchísimo más. La sismología en estos momentos, pese a ser una ciencia centenaria, pues no tenemos todavía así mucha información, sobre todo a nivel estatal, como para poder hacer aseveraciones de ese tipo, y a nivel mundial pues también no estamos todavía en capacidad de decir tiembla mucho, tiembla más por esta razón específica. Sí hay que ser muy cautos o muy cuidadosos. Aquí lo importante no es saber cuánto o cuándo va a temblar, porque no podemos saberlo. Lo importante es saber qué vamos a hacer si tiembla, ¿no? Eso es. Así es, ingeniero. Por eso mismo, y sobre todo en Tabasco, que pues no hay una cultura por lo mismo, porque claro, no se tenía esta percepción ni se tenía toda esta pues realidad, ¿no? Ahora hay más edificios, ha cambiado incluso la infraestructura. ¿Qué se debe hacer? ¿Cómo actuar ante un sismo? ¿Qué nos puedes decir? Fíjate que acabas de tocar un punto muy importante. Las cosas han cambiado, la morfología de nuestros pueblos, de nuestras ciudades en Tabasco es totalmente distinta. No es la Villahermosa pequeñita, aquella de los años 50, los años 60, que incluso hasta el aeropuerto lo teníamos ahí junto, ¿no? No es esa, y también las ciudades, aún las poblaciones más lejanas, son más grandes, tienen edificaciones más altas. Entonces, lo primero es el antes. ¿Qué debemos hacer antes de que tengamos un sismo? Pues como ya dije que no podíamos predecirlo, pues tenemos que estar preparados. Y la preparación va en dos sentidos. Uno, la infraestructura. Debemos pensar que tenemos que construir mejor, con unos parámetros de diseño ingenieril para resistir esos movimientos. ¿Cómo hacemos para diseñar precisamente las tuberías? A lo que estamos tan acostumbrados en Tabasco, que tiene que ver con inundaciones, con el montón de agua que nos llueve cada año, y que vamos diseñando las tuberías para esas salidas tan grandes, que a veces llueve menos, llueve más, pero ya hay algunos diseños de ingeniería que se han ido modificando. De igual manera lo debemos hacer con las casas, con las estructuras, con los edificios. Y por otra parte, irnos educando, que ese es el proceso básico. Primero tenemos que saber los tabasqueños qué es la sismología y para qué nos sirve, con términos sencillos. Tampoco tenemos que hacerla complicada o utilizar términos rebuscados o complicarnos que si fue trepidatorio o oscilatorio. No, lo que tenemos que hacer es prepararnos, saber
el nivel de respuesta que debemos dar. Y ese tiene que ver con dos aspectos. Uno, si sentimos que está temblando o nos avisaron que está temblando, pues lo primero que tenemos que hacer es voltear para todos lados para ver dónde se están moviendo, dónde se pueden caer las cosas. Es replegarnos. Si estamos en un segundo o tercer piso, difícilmente vamos a poder salir a la calle, con el aviso y la noticia de que también tiembla en la calle. Entonces, a veces no es más seguro salir en la calle, es más seguro quedarnos, replegarnos, y después hacer un procedimiento de evacuación adecuado para poder tomar nota de que si hubo daños o no. Esos son los aspectos que ahorita debemos tener en Tabasco, independientemente de que la cultura de la protección civil vaya permeando en toda la población poco a poco. Estamos platicando con el ingeniero José Luis Hernández de ESA, que es miembro del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgos y Protección Civil. Son las 8 de la mañana, 1 minuto. Se ha hablado mucho, ingeniero, de la mochila de vida. ¿Qué es y en verdad es necesaria? Yo creo que es necesaria cuando tenemos antecedentes de sismos fuertes o de sismos que pueden impactar. Porque, por ejemplo, yo resido gran parte de mi vida y he residido en la Ciudad de México. Sí tenemos en la casa y en la oficina tenemos la mochila de vida, pero yo me pongo a pensar si realmente es tan útil como se ha dicho. A lo mejor puedo sobrevivir 2 o 3 días con esa mochila, o a lo mejor sirve para que sobrevivan algunos de mis vecinos. Cuando nosotros tenemos una serie de productos ahí, lo más seguro es que se nos echen a perder antes de que volvamos a tener un evento fuerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en cómo utilizarla, saber si realmente es necesaria. Me parece que en este momento, y lo digo para el asunto sísmico solamente, no conviene tener, esa mochila en la casa en Tabasco para el asunto sísmico. Sin embargo, hay otros riesgos más importantes, sobre todo el que tiene que ver con el aspecto de las inundaciones, en que sí convendría tenerla, a lo mejor no una mochila, sino un mejor paquete impermeable, una buena hielera en la cual podamos tener guardadas cosas que nos permitan sobrevivir pues unos 3 o 4 días en lo que llega la ayuda. Me parece que para el asunto sísmico no es tan importante, sin embargo, repito, es conveniente que la tengamos para el asunto hidrometeorológico, porque es el que más nos afecta en Tabasco, ¿no? Son las 8 de la mañana. Habría que priorizar esas acciones. 8 de la mañana, 3 minutos. Luego de un sismo, ¿cuáles son los riesgos? El primero es que se caigan las estructuras que no se cayeron de un principio, que se caen las marquesinas durante el sismo, que se caen cables, que se caen algunos postes, ramas, árboles, etcétera. Eso es lo que ocurre en el momento del sismo. Pero quedan, para decirlo en términos muy normales, muy coloquiales, las estructuras quedan sentidas. Y entonces hay grietas, aparecen algunos deformaciones en las puertas y todo. El riesgo es que regresemos y que se nos caiga encima. Ese es el riesgo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una labor de inspección muy profunda en la que nos demos cuenta si podemos ingresar o no. Y esa es la otra parte importante en la cual los medios y todo lo que son medios electrónicos, redes sociales, etcétera, nos tienen que ayudar, y digo nos tienen que ayudar porque esa es una función primordial, a transmitir esa cultura. Tenemos que enseñarle al tabasqueño cómo tiene que revisar su casa, su oficina, su escuela, para saber si puede regresar o no, porque el riesgo finalmente es ese, que se nos caiga encima lo que no se había caído inicialmente. Sobre todo el tema de instalaciones de gas y eléctricas que también podrían generar un problema mayúsculo. Claro que sí, ese es el durante. Tenemos que aprender también a reaccionar de tal manera que podamos cortar los switches o poderles instalar. Actualmente la electrónica está muy avanzada y los costos van bajando y bajando a tal grado que se pueden colocar en no en los tanques de gas, porque esos realmente pues, se les cierra rápido la válvula, pero en los tanques de gas grandes de los comercios, de las industrias o el tanque estacionario de los carros se pueden colocar válvulas automáticas que en el momento en que empieza la vibración se cortan, se cierran y ya
se minimiza ese riesgo, se mitiga. Pero tocaste el punto muy importante, bueno, y después yo veo un cable en el piso, me puede generar un incendio, el propio tanque de gas se cayó, tuve yo un asunto personal cuando el último sismo fuerte en la Ciudad de México, que una vecina muy anciana utiliza un tanque de oxígeno, y cuando se cayó el tanque de oxígeno, pues no se sabía qué hacer, y lo único que hicimos fue cerrar la válvula. Entonces, esas acciones nos las tienen que enseñar, nos las tienen que decir los que dicen o decimos que somos expertos en la materia, ¿no? Sobre todo porque, bueno, cuando se está viviendo un fenómeno de estos, muchas personas entran en pánico, se paralizan o reaccionan mal. Entonces, hay que saber resolver la crisis, ¿no? Para no complicar las cosas. Son las 8 de la mañana con 6 minutos. Hablábamos, ingeniero, hace un momento que ha cambiado mucho Tabasco, en particular Villahermosa. Ahora hay más edificios, hay justamente inmuebles de muchas alturas, o sea, de muy altos. Aquí el tema es cuando ocurre un sismo y estamos, pues no sé, en el piso 4 o 5 o más arriba. ¿Se debe bajar, se debe correr y tratar de salir del edificio, o ya mejor es quedarse ahí en ese lugar y no tratar de bajar? ¿Qué nos recomiendas tú como especialista? Solamente que fuéramos competidores de Olimpiadas, pues vamos a poder llegar en unos cuantos segundos a la superficie del terreno si estamos en un ya no digamos en un segundo piso. Todavía a lo mejor en un segundo piso lograríamos salir si somos muy buenos corriendo, pero además no somos los únicos que corremos, somos los demás, y podemos ocasionar un accidente o tener una caída que pueda ser incluso fatal. No, la aceleración de la gravedad que se produce cuando ocurre un sismo, es decir, pesamos más, nos permite no movernos, no podemos movernos. Entonces, lo mejor es quedarnos en el lugar, buscar el sitio más seguro. ¿Qué es el sitio más seguro? Donde no nos caigan cosas encima, que el librero, que la lámpara, que lo que tengamos colgado. Es mejor quedarnos, definitivamente. Por ejemplo, no podemos salir, no nos va a dar el tiempo nunca. ¿Debajo de una mesa puede ser una alternativa, o debajo del marco de una puerta? Eso es lo que hay que analizar con mucho cuidado, porque son recetas también que tenemos de muchos años y nos gusta copiar mucho. Luego vemos que los japoneses se meten abajo de la mesa. Pues sí, abajo de una mesa puede ser seguro, porque cuando menos las cosas que caen del techo le caen arriba a la mesa, pero si nos cae encima la losa completa de un edificio, pues no va a haber mesa que nos cubra. Por eso tendremos que aprender dónde son los lugares más seguros, y la fórmula para saber dónde son los lugares más seguros se llama Programa Interno de Protección Civil, en el cual los especialistas nos dicen cuáles son los lugares más seguros y se indican y se señalan. Bueno, en caso de sismo este es el lugar más seguro. Esa es la parte de la cultura de la protección civil que decía yo, que debe permear, que nos debe ya caer esa moneda de cambio del valor de nuestra vida a todos los tabasqueños, para que sepamos en el momento del sismo qué hacer y dónde quedarnos. No hay una fórmula, una receta general, sino tenemos que ya empezar a informarnos. Y me parece que en ese sentido, sin dar coba a nadie, porque yo no soy muy dado a eso, las autoridades de protección civil del Estado tienen ese interés, y se está haciendo a nivel también universitario, como en la UJAT, en la cual el área de protección civil ya tiene prácticamente en todos sus campus, en todos sus edificios, instalado un sistema de protección civil que no que avisa, sino que nos indica a los que llegamos de visita a esos lugares dónde hay que permanecer. Es una labor lenta, difícil, porque también pues estamos acostumbrados a escuchar muchas cosas y a otras que consideramos muy importantes no les hacemos caso, pero esa es la clave, el tener información suficiente, Manuel. Así es, José Luis, y mañana impartirás una conferencia que se intitula La incidencia sísmica de Tabasco, su origen y las acciones de prevención y respuesta, a las 10 de la mañana en el auditorio Eduardo Alday. Tengo entendido que la entrada es libre para que todo mundo interesado pueda acudir y escucharte, ¿es así? Que vaya todo el mundo. Yo agradezco mucho la invitación que
que me hizo el Instituto de Protección Civil del Estado, y con el apoyo de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, estaremos allá en el territorio de los Juchimanes, tratando de explicar y hacer entender cómo tiembla en Tabasco, qué tanto tiembla en Tabasco, y sobre todo qué es lo que debemos hacer para prepararnos. Es decir, puede ser el inicio de que vayamos teniendo poco a poco más información. Ahí voy a plantear algunas estrategias de carácter inmediato y otras de mediano y otras de muy largo plazo, porque pues es una cultura que va a ser nueva para nosotros, pero que tomando la experiencia que ya de más de 40 años de ejercicio profesional que traemos en muchas partes, yo creo que podremos ya aportar algo definitivamente para que pues los tabasqueños nos vayamos acostumbrando que no solamente llueve y nos inundamos, sino que también nos tiembla y que hay que tomar acciones. Yo agradezco mucho esta conferencia, porque pues que vaya todo el mundo y trataremos de aportar un poquito de lo mucho que traemos de experiencia en el medio y en el campo. Finalmente, José Luis Hernández de ESA, ¿es importante instalar la alerta sísmica en la entidad? Claro que sí, nada más que debemos entender muy bien la alerta sísmica como un medio para poder saber qué hacer. Nosotros podemos tener alertas sísmicas, las mejores, la mejor tecnología, las certificadas por la ONU, las que invente nuestro vecino que le gusta la electrónica, porque tampoco es tecnología muy compleja, o sea, sí está acompañada de muchos apoyos tecnológicos de comunicación, pero en sí el fundamento de la alerta sísmica es sencillo. Pero si no sabemos qué hacer, cuando nos avisan, pues estamos perdidos. Nada más va a ser como el grito fuerte de la vecina que se alteró y que grita está temblando. Yo hago una referencia siempre y lo tomo como anécdota con una vecina que teníamos. Mi vecina, en paz descanse Cachita, pegaba unos gritos espantosos cuando empezaba a temblar. Yo no necesitaba la alerta sísmica, ella se encargaba de avisarme que estaba temblando. Pero si no sabíamos qué hacer, pues que me quedo, me muevo hacia un lado, me muevo hacia el otro, me amontono me abrazo con mi esposa, en fin. Si no sabemos qué hacer, de nada nos sirve la alerta. Sí hay que instalarla, sí hay que buscar ya los medios, sobre todo económicos, para poder tener buenos sistemas de alertamiento sísmico y sobre todo adecuados para la región. Muchas gracias, José Luis, por estos minutos. Te envío saludos. Un abrazo, Emanuel, y muchísimas gracias. A la orden. Los esperamos mañana. Gracias, buenos días. Son las 8 de la mañana, 13 minutos. Es el ingeniero José Luis Hernández de ESA, es especialista en estos temas, es miembro del Colegio Mexicano de Profesionales en Gestión de Riesgo y Protección Civil AC, y la invitación es para que mañana acudan a esta conferencia, la incidencia sísmica de Tabasco, su origen y las acciones de prevención y respuesta, que organiza el Instituto de Protección Civil del Estado. 10 de la mañana, auditorio Eduardo Alday, la entrada es libre. Yo hago la pausa y regreso con más.